Bueno, ahí la tenemos finalmente a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Germana Figueroa Casas. Me dice Brisa, ayer la Cámara Baja de la Nación aprobó los proyectos de ley bases y de paquete fiscal mandados por el Ejecutivo Nacional, por el oficialismo. ¿Cómo estás, Germana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. No, gracias por llamar. Bueno, vos estuviste ayer en la votación, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, viste cómo pasa en todas estas sesiones que no sé, te diría que el 70% de los que hablan no hablan de la ley, ¿no? Hay homenajes, cuestiones de privilegio que son pedidos, críticas a otros. La verdad es que a veces se hace difícil explicarlo a la ciudadanía, ¿no? Que lleva 14 horas votar una ley que en realidad había que votar por sí o por no a unas modificaciones. Ujú. Eh, era sabido que se iba a aprobar, tenía más porotos, si uno quiere, en la Cámara Baja el oficialismo que en el Senado. ¿Pensás que esto va a repercutir positivamente en la economía para lo que viene? Hoy, por ejemplo, cayeron las acciones. ¿Por qué? Porque me decían analistas de mercados que daban por descontado los mercados que esto iba a salir, que no iba a haber mayor trámite. ¿Pensás que esto va a tener algún resultado concreto en la práctica? A ver, es muy amplia la ley, entonces hay cosas que van a llevar mucho más tiempo implementarlas que otras. Por ejemplo, monotributo, ya, o sea, la gente que se estaba saliendo del monotributo por la inflación se encuentra ahora que tiene más categorías. Y es retroactivo a enero, o sea que gente que se salió del monotributo en marzo, abril, va a tener ya tiene la posibilidad de, ahora cuando se promulgue, ¿no?, la ley, pero tiene la tranquilidad de que no se queda fuera el monotributo, por ejemplo. Hay modificaciones en bienes personales y en ganancias que tienen que impactar, la FIP las tiene que publicar, pero ya hay gente que por el 2023, en 2024 va a pagar distinto. Ahora, si hablamos del régimen de inversiones, falta, porque tiene que venir empresas, hacer los contratos, presentar toda la documentación que se necesita para ver que efectivamente es una gran inversión que cumple con todos los requisitos. Eso va a llevar tiempo. Después hay mejoras, todo lo que tiene que ver con mejorar el sector público, ¿no? Desde reasignar que los empleados, mejorar, hacer toda una reforma que está aprobada, pero ahora hay que implementarlo. Todo eso lleva tiempo, no es algo instantáneo. El impuesto a las ganancias va a tocar a varios trabajadores. Hablaba con referentes sindicales de sindicatos que por suerte tienen, digo por suerte porque hoy no muchos están en esa situación, tienen la suerte de cobrar un sueldo, no sé si alto, pero bueno, más alto que el promedio. Y dice, si se repone la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es lo que va a pasar ahora, ya no tiene incentivo a hacer horas extras prácticamente porque no vamos a ganar nada y nos toca particularmente. ¿Qué decís al respecto? Bueno, la realidad es que cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene que hacer un análisis de cuál es la mejor alternativa. Hasta ahora la Argentina tomó el relato y les dijo, señores, yo no le cobro impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia, no le cobro, mejor dicho, se está cobrando a los demás de 15 salarios mínimos vitales y móviles, pero se está cobrando. A eso sí es ganancia. Pero bueno, no le cobro ganancias. Ahora, usted va al supermercado próximamente y todo le sale el triple. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si sigue gastando, el Estado se financia. Y se financia con emisión monetaria, con endeudamiento, pero genera déficit. Entonces, tenemos como columna vertebral de nuestro sistema tributario el impuesto inflacionario, que es el peor de los impuestos. El peor. Nosotros tenemos que tener un régimen tributario como tienen los mejores países del mundo, o mejor dicho, todos, porque no hay ninguno que no tenga impuesto a la renta. Entonces, la verdad es que el problema que tenemos es que nuestro impuesto a la renta en años anteriores estaba todo emparchado y hacía que cuando alguien empezaba a pagar el impuesto, directamente pagaba el 30 y pico por ciento, el 20 y pico por ciento, directamente. Ahora se modificó y uno empieza pagando un 5%, luego el excedente de lo que gana por encima, o sea, el de 1.800.000 pesos, pagar al 5% de si gana 1.810.000 sobre los 10.000, ¿se entiende? Entonces, Vos hiciste una ahora vamos sí.
Digo, no, ¿Eh? vos hiciste una distinción en un video que se viralizó, estimo que es un extracto de la exposición del día de ayer, donde vos hablás de aquellos que tienen representación sindical y aquellos que son monotributistas que no tienen representación sindical. ¿Pensás que hoy hay un sector, principalmente de la clase media argentina, que no estaba representada y se siente más en este sentido, no sé si cercana, pero ve alguna afinidad con el gobierno de Javier Milei? Es que no pasa por afinidad, pasa por justicia. ¿Por qué gente que gana más de 2 millones de pesos no paga impuestos y otra gente que gana muchísimo menos sí? Cuando abren las persianas, pagan el IVA, tienen que, si a ellos les va mal, nadie les paga una indemnización, no tienen protección ni vacaciones, o sea, son cuentapropistas. ¿Por qué ellos no tienen que tener algo parejo con el resto? Claro. ¿Por qué tienen que ser los que más paguen ellos? Ujú. Bienes personales, esto va a implicar en la práctica que los que más tienen paguen menos. Después podemos decir si para qué serviría esto. Algunos dicen para que haya más inversiones, pero ¿pensás que en principio está bien lo que salió aprobado? Hay dos cosas. Por un lado, el mínimo de bienes personales en este momento es de 37 millones de pesos, 37.000 dólares. O sea que mucha gente de clase media, que puede tener un departamento, una casa, tiene otros mínimos, ¿no?, para deducir, auto, etcétera, estaría pagando bienes personales. Entonces, subirlo a 100 millones de pesos parece algo racional. Por otra parte, el efecto de haber aumentado las alícuotas de bienes personales, lo único que logró fue que un montón de gente se vaya del país. Gente que se fue a vivir a otro lado, gente que sacó sus inversiones. Entonces, la realidad es que suena lindo decir voy a cobrar más caro, pero ¿sabe qué pasa? Los más ricos hacen trusts, que son fideicomisos, que en el exterior y retiran el dinero, pueden acceder a cuentas offshore, etcétera. Y acá lo que termina pagando es la clase media, una clase media que ahorró porque sabe que las jubilaciones no le van a alcanzar y trata de tener cubierto esto, y bienes personales les saca toda esa rentabilidad. Y además, había presentaciones judiciales que decían que no se podía hacer diferente y que era confiscatorio los más altos de las alícuotas. Y si nosotros tenemos un 50% de informalidad en nuestro país y la gente no exterioriza sus activos, ahora se va a hacer un blanqueo y mantenemos las mismas tasas que teníamos, nadie va a querer blanquear. Si la gente huye, mete la plata en el colchón y no la declara, ¿por qué lo va a hacer ahora si no cambia algo en el régimen tributario que tenemos? Son tasas altísimas de impuesto al patrimonio. Hay, al revés que un impuesto a la renta, hay muchísimos países que no tienen un impuesto como el nuestro. Claro. Y los que lo tienen, las tasas son mucho más bajas, porque graban doblemente, graban cuando uno ganó la plata y cuando la ahorró. Por último, y sin robarte más tiempo, Germana, ¿pensás que, y cómo pensás, mejor dicho, que esto va a afectar a la provincia de Santa Fe, digamos, principalmente la ley bases? Bueno, en la provincia de Santa Fe permanentemente uno recorre pymes, visita y le dicen que tienen proyectos, que quieren crecer, pero que tienen mucho miedo por los empleados. No se animan a tomar gente. Ha cambiado la visión y en vez de pensar que cuanto más empleados tenga una empresa tenés que estar orgulloso porque es lo mejor que te puede pasar, es un crecimiento, los terminan viendo como enemigos, como algo que es peligroso, y eso no puede pasar. Entonces lo que termina pasando es que no hay empleo y hay cantidades de empresas pymes que están listas para invertir y para hacer y para crecer. Esto tendría que ser una ayuda para que pase eso. Esperemos que sea así. Bien. Te agradezco el contacto, Germana. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Adiós.